En el verano de 1924, los niños que jugaban a orillas del río Lenne en Hannover, Alemania, comenzaron a encontrar algo que no debería estar ahí. Huesos. Primero uno. Después varios. Luego cráneos. Las aguas del río que atravesaba la ciudad estaban devolviendo a la superficie los restos de personas que habían desaparecido meses o años atrás. Los padres retiraron a sus hijos del río. La policía acordonó las riberas. Y mientras los forenses examinaban los huesos, un rumor se extendía por Hannover como un incendio. Alguien estaba desmembrando personas y arrojando los pedazos al río. Pero lo más perturbador no era quién lo hacía. Era cómo los eliminaba. Les mordía la garganta hasta acabar con ellos. Hannover no tenía un criminal. Tenía un vampiro. Friedrich Heinrich Karl Ahrmann, conocido como el carnicero de Hannover y el vampiro de Hannover, fue un criminal alemán que confesó haber agredido, eliminado y desmembrado a numerosos jóvenes entre 1918 y 1924. Su método preferido era morder la garganta de sus víctimas hasta causarles el fallecimiento. Después desmembraba los cuerpos y arrojaba los restos al río Lenne. Fue condenado por 24 crímenes en 1924, aunque se cree responsable de hasta 27. El 15 de abril de 1925, a los 45 años de edad, Fritz Ahrmann fue mutilado mediante guillotina en la prisión de Hannover. Su caso sacudió a la Alemania de la República de Weimar y se convirtió en uno de los casos criminales más notorios de la historia europea. El 25 de octubre de 1879, en Hannover, en el Imperio Alemán, nació Friedrich Ahrmann. Fue el sexto y último hijo de Olli Ahrmann y Johanna Claudius Ahrmann. Creció como el menor de 6 hermanos en una familia donde los problemas no tardaron en manifestarse. Durante su educación, Fritz enfrentó problemas académicos, sociales y disciplinarios que evidenciaban un desarrollo problemático. Fue agredido sexualmente durante su infancia, un trauma que los expertos posteriores vincularían con el desarrollo de sus tendencias violentas. El Hannover de finales del siglo XIX era una ciudad industrial en expansión dentro del poderoso imperio alemán, un mundo que pronto sería destruido por la Primera Guerra Mundial. La vida adulta de Ahrmann fue un catálogo de fracasos y transgresiones. Completó 10 años de educación sin obtener ningún título. Nunca se casó formalmente, aunque tuvo al menos un hijo con una mujer llamada Ona Lord. Acumuló antecedentes criminales que incluyeron estancias en cárceles y prisiones, pero ninguna de estas experiencias con el sistema judicial logró contener su comportamiento. Se estableció en Hannover donde vivía en una pescadería, un detalle que adquiriría un significado macabro cuando se descubriera la naturaleza de sus crímenes. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias sumieron a Alemania en una crisis económica y social que proporcionaría el escenario perfecto para un depredador. En 1918, cuando la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin y Alemania se sumía en el caos de la derrota, la revolución y la hiperinflación, Fritz Ahrmann comenzó su campaña de terror. Sus víctimas eran jóvenes que deambulaban por las calles de Hannover, muchos de ellos refugiados, desempleados o fugitivos en una Alemania donde millones de personas vagaban sin rumbo después de la guerra. Las estaciones de tren, los mercados y las calles de la ciudad estaban llenas de jóvenes vulnerables que buscaban trabajo, comida o simplemente un lugar donde dormir. A Ahrmann los atraía con promesas de hospitalidad que escondían intenciones monstruosas. El método de Ahrmann era tan perturbador que le valió el apodo que lo perseguiría para siempre, el vampiro de Hannover. Acababa con sus víctimas mordiéndoles la garganta, un acto de violencia íntima que revelaba una psicología profundamente perturbada. Después del crimen, desmembraba metódicamente los cuerpos y transportaba los restos hasta el río Lenne, donde los arrojaba bajo la cobertura de la noche. El río, que servía como arteria vital de la ciudad, se convertía así en el vehículo de eliminación de evidencias y en la tumba acuática de docenas de jóvenes cuyas familias nunca sabrían su destino. Durante 6 años, Ahrmann operó en una ciudad donde las desapariciones de jóvenes eran tan frecuentes que rara vez generaban investigaciones serias. La Alemania de la República de Weimar era un país en crisis permanente,
La hiperinflación de 1923 destruyó la economía, el desempleo masivo empujaba a millones a la marginalidad, y las instituciones policiales estaban desbordadas por la criminalidad generalizada. En este caos, la desaparición de un joven sin recursos era apenas una nota al pie en los registros policiales. Armand explotaba esta realidad con la paciencia de un depredador que sabía que el sistema estaba demasiado ocupado para buscarlo. Lo que hacía aún más escalofriante el caso era un rumor que circulaba por Hannover pero que nadie se atrevía a confirmar, que Armand vendía la carne de sus víctimas en el mercado negro como carne animal. En una Alemania donde el hambre era generalizada y la carne era un lujo inalcanzable para la mayoría, los productos cárnicos de origen dudoso encontraban compradores desesperados que no hacían preguntas. Aunque nunca fue probado judicialmente, este aspecto del caso alimentó una leyenda de horror que convertiría a Armand en una figura de pesadilla en la cultura alemana que persiste hasta el día de hoy. En mayo y junio de 1924, el río Lenne comenzó a devolver sus secretos. Los restos humanos que aparecían en las orillas y entre las rocas del río ya no podían ser ignorados por las autoridades. Los análisis forenses confirmaron que los huesos pertenecían a múltiples individuos jóvenes, todos masculinos, y que habían sido desmembrados deliberadamente antes de ser arrojados al agua. La policía de Hannover, presionada por la opinión pública y por la prensa, que publicaba titulares cada vez más alarmantes, lanzó una investigación masiva que incluía el dragado del río y la búsqueda de testigos en los barrios cercanos a las riberas. La investigación se centró rápidamente en Fritz Armand cuando los testimonios de vecinos y conocidos lo vincularon con varios de los jóvenes desaparecidos. Testigos reportaron haber visto a Armand en compañía de jóvenes que luego desaparecían, y sus antecedentes criminales lo colocaban como sospechoso natural. La policía registró su vivienda y encontró evidencias que confirmaron las peores sospechas. El hombre que había vivido entre los ciudadanos de Hannover como un vecino más, comerciando en los mercados y frecuentando las estaciones de tren, era el responsable de los huesos que el río había estado devolviendo durante meses. El 22 de junio de 1924, a los 44 años, Fritz Armand fue arrestado por la policía de Hannover. Sus confesiones durante los interrogatorios revelaron la magnitud completa de sus crímenes y los detalles de un método que horrorizó a una nación entera. El juicio, que comenzó el 4 de diciembre de 1924 y concluyó el 19 de diciembre, fue uno de los más sensacionales de la historia judicial alemana. Armand fue declarado culpable de 24 crímenes y sentenciado a la pena capital mediante decapitación por guillotina. El 15 de abril de 1925, la sentencia fue ejecutada en los terrenos de la prisión de Hannover. El vampiro de Hannover había mordido su última garganta. El caso de Fritz Armand se convirtió en un símbolo de los horrores que la crisis social de la República de Weimar había permitido. La combinación de pobreza masiva, desplazamiento poblacional y debilidad institucional había creado las condiciones perfectas para que un depredador operara durante años sin ser detectado. Las reformas policiales que siguieron incluyeron mejoras en el registro de personas desaparecidas y protocolos más rigurosos para la investigación de desapariciones de jóvenes. El caso también influyó profundamente en la cultura alemana, inspirando canciones populares, obras teatrales y películas que mantuvieron viva la memoria del horror durante décadas. 24 jóvenes cuyas vidas fueron truncadas por un hombre al que llamaron vampiro. 24 familias que esperaron en vano el regreso de hijos que nunca volverían. 24 cuerpos desmembrados y arrojados a un río que finalmente se negó a seguir guardando el secreto. La historia de Fritz Armand nos recuerda que las crisis sociales no solo destruyen economías y gobiernos, crean las condiciones para que los depredadores prosperen entre los más vulnerables. Que la memoria de cada joven que desapareció en las calles de Hannover sea un compromiso de que la protección de los más desamparados no puede ser un lujo que las sociedades abandonan cuando los tiempos se vuelven difíciles.